Bienvenidos, apreciados hermanos, a la continuación del estudio sobre las profecías de Daniel, específicamente en el capítulo 7 y la sección del juicio investigador, que es la que nos corresponde, continuando la secuencia, obviamente, del estudio acerca de la profecía del capítulo 7 del libro de Daniel. Entonces, vamos a comenzar pidiendo la dirección de nuestro Dios para que pueda dirigir nuestras mentes en este estudio. Así que les invito entonces a que me acompañen para dirigirnos a nuestro Dios por medio de esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, en esta hora primeramente le damos por el privilegio que tenemos de poder estudiar su palabra. Señor, le suplicamos humildemente su dirección, que su Santo Espíritu nos acompañe durante este estudio, que pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones a las verdades tremendas y solemnes en relación con el tema del juicio investigador y de las tremenda importancia, Señor, que tiene para el destino eterno de cada habitante sobre esta tierra la decisión final que ha de tomar el juez del universo sobre cada caso. Ayúdenos, Señor, a poder entender estas grandes verdades contenidas en el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 7, y que usted nos pueda seguir guiando en la comprensión de estas importantísimas y eternas verdades. Todas estas cosas las estamos suplicando, no porque haya mérito en nosotros, porque usted sabe que somos pecadores, sino que solamente nos confiamos en su mano por los méritos de Cristo Jesús. Amén. If we respond, it is World War III. Muy bien, hermanos, entonces, como había indicado, pues nos corresponde continuar con lo que ha sido el estudio de este capítulo 7 y nos corresponde ahora a extender nuestro estudio y nuestro análisis hasta los versículos 9 al 14 del capítulo 7 del libro de Daniel. Vamos a leer allí de la palabra de nuestro Dios. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, obviamente estos textos están en relación con, obviamente, el contexto de todo lo que ha sido la profecía, donde obviamente en primer lugar vimos la aparición de las cuatro grandes bestias que representaban los cuatro grandes imperios de la historia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma pagana o Roma imperial. Está obviamente ubicado después, esta escena del juicio, después de la descripción de el cuerno pequeño, que identificamos claramente en el estudio anterior como representando a la Roma papal o el papado, y especialmente después del gran periodo de supremacía papal, que también identificamos, estudiamos y analizamos en el estudio anterior, que en este capítulo nos señala como el periodo de tiempo, tiempo y medio tiempo, o 1260 años, como
pudimos analizar en la sesión anterior de este estudio. Obviamente esta escena del juicio se ubica después del año de 1798, pues precisábamos en el estudio anterior que el periodo descrito como tiempo, tiempo y medio tiempo representan 1200 años de supremacía papal que empezaron a cumplirse desde el año 538, tiempo en que fue quitado el último obstáculo ante la supremacía papal, es decir, fue destruida la última de las tribus arrianas que se oponían a la hegemonía papal. En el año 538, ahí entonces comienza a cumplir el periodo de los 1260 años, que entonces nos dirige hasta el año de 1798, cuando el papado recibe una herida de muerte o le es retirado precisamente el poder que había obtenido, el poder y la influencia suprema sobre los poderes civiles de Europa. Entonces el papado recibe un golpe de muerte, una herida de muerte, porque ese poder le es retirado. Ya no tenía influencia directa de dirigir los poderes y los poderes civiles, los poderes del Estado, de las naciones, en lo que constituía pues el territorio del Imperio Romano, específicamente el Imperio Romano Occidental. Entonces, esta visión de juicio se ubica en una época posterior a precisamente a esa fecha, puesto que vemos que la descripción, pues, el versículo 9 hasta el 14, se ubica precisamente, pues, posterior a el periodo de el cuerno pequeño. Ahora bien, aquí se nos presenta la escena del juicio, se nos presenta la descripción, una clara descripción, se nos dice que fueron puestos tronos. Es decir, eran tronos movibles. Quiero simplemente puntualizar alguna, digamos, la estructura en que están presentados estos versículos antes de que podamos comenzar a analizarlos. Dice que fueron puestos tronos, es decir, eran movibles en cierto sentido, es decir, habían estado en otro sitio, en otro lugar, y en este momento, en el momento que nos lleva a versículo 9 del capítulo 7, dice que fueron puestos tronos. Dice la escritura claramente que se sentó un anciano de día. Este es el primer ser celestial que nos presenta la visión. Obviamente, inmediatamente a continuación lo vamos a explicar, vamos a mencionar cuál es la identidad de este anciano de días que se sienta sobre el trono. Nos dice allí, nos describe un tanto, no solamente a la persona del anciano de días, sino la forma del trono, la forma de la escena celestial. Se nos dice, se nos habla acerca del río de fuego que sale de delante del juez, que es precisamente el anciano de días que está sentado sobre el trono. Se le menciona como juez. Y se menciona los libros, la existencia de libros que en ese momento son abiertos. Ahora entonces, se nos sigue diciendo que al par, o sea, a la par que se están viendo estas escenas celestiales, en el versículo 10 se nos describe que el cuerno pequeño se escucha el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Es decir, esta obviamente es una escena celestial y el cuerno pequeño es un poder terrenal. Es decir, que las palabras del cuerno eran tan altisonantes, por decirlo de alguna manera, que fueron escuchadas inclusive en esta escena del juicio. Precisamente las palabras altisonantes de las cuales hablábamos en el estudio anterior, cuando nos referíamos a las pretensiones papales y a las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, que precisamente son las atribuciones que se ha hecho el papado durante su existencia acerca, pues, de como mencionábamos algunas, como la infalibilidad, el hacerse Dios, el perdonar pecados, el tener poder sobre todos los reyes de la tierra, el por ser Dios no estar sujeto a ninguna autoridad humana, el llamar a la rebelión si es necesario, en contra inclusive de las autoridades humanas, y el dar indulgencia. Mencionamos esas algunas de las palabras blasfemas de las cuales el papado, pues, es el poder que ha osado atribuirse esas características en esta tierra. Entonces,
nos damos cuenta que este versículo nos está mencionando eso y posteriormente nos hace una descripción de que es muerta la bestia. La bestia, la cuarta bestia es muerta. Y obviamente se está haciendo una mención aquí del año de 1798, en el versículo 11, dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es decir, las demás bestias, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, les había sido quitado su dominio, pero estaban, dice, que estaban vivas, todavía existían. El versículo 13 entonces es lo que nos marca, y esto es muy importante que entendamos, el versículo 13 marca el comienzo de esa obra del juicio. Si bien estaba la sesión del juicio preparada, porque estaba el juez, estaban rodeados de millares de seres celestiales, de los ángeles de Dios en el cielo, el juicio en sí mismo no comienza sino hasta el versículo 13, que es que se presenta, como vemos allí, que en la visión de la noche, aquí viene uno con las nubes del cielo, que venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron sentarse delante de él. Este es el comienzo de ese juicio, porque entendemos nosotros que el Señor Jesús en el Evangelio dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. Es decir, el Padre ha comisionado, el Padre que es el juez del universo, ha comisionado en su Hijo la obra de juzgar, especialmente a la raza caída, es decir, a la raza humana, la raza de este planeta, al cual Él vino a redimir, es decir, al cual vino, se encarnó, se hizo un hombre como nosotros, y entonces, a raíz de eso, pues, Él es el que está calificado de forma indiscutible para poder juzgar y decidir el destino eterno de todos los habitantes de la tierra. Por lo tanto, el juicio no podía empezar hasta que el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se presentase delante del anciano de días, que obviamente entendemos ya que es el Padre. Ahora bien, inmediatamente dice que Él se presenta y el desenlace de este juicio es que Él recibe el dominio, es decir, el Hijo del Hombre, que viene en las nubes de los cielos, dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es decir, la finalización del juicio es cuando recibe, el Hijo del Hombre recibe el reino. Y entonces, una vez que recibe el reino, entonces se cumple, porque recordemos, y traigo a colación la profecía del capítulo 2, que esta escena del juicio es paralela a la escena de la roca del capítulo 2. Si recordamos el estudio que hicimos del capítulo 2, recordaremos que la secuencia que nos presentaba en el capítulo 2 era de que la roca originalmente estaba en el monte que decíamos y precisábamos en ese estudio, que era el monte de Sión celestial. La roca era Cristo, que estaba en el monte. La roca es cortada no con mano, haciendo referencia a la obra en el santuario celestial, haciendo referencia a la obra en el lugar santísimo, haciendo referencia a la obra de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, al decir que era cortada no con mano, pero era cortada con el propósito de que entonces esa roca descendiera del monte, es decir, se precipitara del monte y impactara. ¿En qué lugar iba a impactar? Bueno, en los pies, que eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, que también habíamos indicado que representaba la unión de la iglesia y el Estado que comienza a surgir en el Imperio Romano, durante el Imperio Romano, y que por eso nos decía la profecía que las piernas eran de hierro, representando a las dos secciones del Imperio Romano, la occidental y la oriental, y que los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, era la continuación de Roma, pero unido a la iglesia cristiana. Es decir, que los pies, en parte de barro cocido, de alfarero y de hierro, representaban al papado, representado entonces en el capítulo 7 como el cuerno pequeño. Y toda la descripción que ya también mencionamos en el estudio anterior acerca del desarrollo de la supremacía del cuerno pequeño del papado, que es precisamente el culmen de la unión entre la iglesia cristiana y el poder civil.
en este caso del Imperio Romano. Entonces, estas profecías son paralelas. Y la escena del juicio está paralela entonces con la escena de ¿qué cosa? Con la escena de la roca que estudiamos, que también representa las verdades que han de impactar sobre el mundo. No solamente el momento que impacta la roca representa la venida de Cristo, el momento entonces que la roca forma el gran monte que llena toda la tierra, representa la fase del juicio ejecutivo y del juicio retributivo después del milenio, cuando se han restaurado todas las cosas y se han destruido finalmente los pecadores después de los 1000 años, del juicio de los 1000 años, que los santos, como vamos a ver ahora aquí en el capítulo 7, reciban el reino, entonces juzguen durante 1000 años que van a recibir el reino. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces allí será instaurado el monte, que la roca se va a convertir en un monte que va a llenar toda la tierra. Entonces esa escena o esa parte o esa sección del capítulo 2 está en completa armonía, es decir, está en completo paralelismo con esta sección del juicio. Notemos cómo nos dice allí, antes de continuar, si seguimos leyendo, notemos lo que nos dice en el mismo capítulo 7, versículo 22, dice, hablando acerca del cuerno pequeño y de la actuación del cuerno pequeño, dice el versículo 22, hasta que vino el anciano de día, es decir, que el cuerno pequeño va a ser detenido por la acción del anciano de día, es decir, del comienzo del juicio, hasta que vino el anciano de días y le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Noten esa mención adicional. Así como habíamos estudiado en capítulo 2, que la roca no solamente representaba a Cristo, sino que representaba también a sus súbditos, especial a los 144.000, que en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis se presenta el Cordero de Dios que está en el monte de Sión con los 144.000, porque Él es la roca fundamental, la roca angular que sostiene toda la casa de Dios, y las demás rocas vivas, en especial las rocas de la última generación, son los 144.000 en el capítulo 14. Aquí se nos presenta exactamente lo mismo, la misma imagen. No solamente Cristo va a recibir el reino, sino que también dice acá que los santos del Altísimo van a recibir el reino juntamente con Cristo. Y aunque Cristo es el que va a estar en la escena celestial, va a estar allí delante de su Padre, los santos van a recibir el reino, aunque los santos de todas las edades están en su tumba esperando ¿qué cosa? La resurrección en ocasión de su segunda venida, cuando Él venga, una vez habiendo recibido su reino, venga para deponer toda autoridad en la segunda venida, toda autoridad terrenal, y venga a buscar a los súbditos precisamente de ese reino. Entonces, si seguimos leyendo, en el capítulo 7 nos sigue diciendo, el versículo 26, dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, es decir, refiriéndose al cuerno pequeño. Se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, lo que quería era mencionar, hacer un rápido bosquejo de estos acontecimientos según los versículos, para que podamos ver también todo lo que es la secuencia de la escena del juicio, que es un juicio en el cual el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, recibe el reino, pero también juntamente y obviamente gracias a la intercesión, al sacrificio de nuestro amado Salvador, el pueblo de los santos del Altísimo también han de participar recibiendo la gloria y el reino, el cual podrán disfrutar después de la gran resurrección en ocasión de la segunda venida, de su ascensión al cielo durante 1000 años, que se sentarán a juzgar, como leemos en el libro de Apocalipsis, se sentarán a juzgar durante 1000 años, hasta que venga entonces finalmente el juicio retributivo al final de los 1000 años, y entonces descienda a la ciudad de Jerusalén celestial y Satanás sea desatado de su prisión que estuvo durante 1000 años, y todos los impíos de todas las edades sean resucitados y se preparen para recibir el castigo final. Ahora bien, vamos a introducirnos, mis hermanos, a el estudio un poco
más detallado de el tema específicamente del juicio y del juicio investigador, que es el que está descrito en estos versículos de Daniel capítulo 7 de forma especial. Para hacer este estudio vamos a utilizar el capítulo del conflicto de los siglos, que es el capítulo 29, titulado El juicio investigador. Y quiero hacerlo de esa manera por la siguiente razón, mis hermanos. Quiero usar este capítulo porque últimamente y en los últimos años, el tema del juicio investigador ha sido un tema, digámoslo así, un tanto controversial. Se ha estado agitando el interés con respecto precisamente a este tema del juicio investigador, y pues se han escuchado muchas posiciones con respecto a todo lo referente a este tema del juicio. La iglesia misma ha distorsionado, es decir, ha retrocedido en su posición con respecto al juicio investigador. Ya inclusive no se habla ni siquiera de juicio investigador, ya se le ha cambiado los nombres, los adjetivos, que se ha querido decir que se le ha querido retirar la figura de la investigación, o sea, esa figura de investigación, de investigador. Ahora se habla de juicio preadvenimiento, etcétera, etcétera. Y por otra parte han salido muchos hablando precisamente acerca de este tema, y es necesario que nosotros tengamos un contexto, o sea, es decir, una plataforma clara con respecto a lo que la Biblia enseña con respecto a este importante tema, esta importante doctrina del juicio, desde el punto de vista de la profecía bíblica. Recordemos que la profecía bíblica, para todo adventista del séptimo día que desea mantenerse firme en la plataforma de los mensajes de los tres ángeles, la profecía bíblica, la profecía de Daniel, especialmente de Daniel y del Apocalipsis, le permiten establecer las doctrinas, las columnas de la fe, los hitos de la fe adventista, y colocarlos en el lugar correcto, como ya lo hemos mencionado en los temas de introducción a todo lo que es esta serie de estudios sobre el libro de Daniel y de Apocalipsis. Necesitamos entonces nosotros, por medio de la profecía, ubicar estas grandes verdades, estos grandes acontecimientos del plan de salvación en el orden específico en que nos marca la profecía. Y entonces, en esta oportunidad, en el capítulo 7, ya comenzamos a ver de manera directa la forma en que se nos está hablando acerca del juicio, el juicio investigador. Ya lo comenzamos a ver, como acabo de mencionar, en el capítulo 2, en la visión de la gran imagen. Pero aquí vamos a comenzar a verlo más claro. En el capítulo que sigue, que es el capítulo 8 y el capítulo 9, se nos va a hablar muchísimo más definidamente del tema del juicio, se nos va a relacionar y se nos va a mostrar la importancia del santuario celestial en el siguiente estudio que vamos a realizar en el capítulo 8 y 9, porque también se nos va a dar allí el momento exacto, el tiempo exacto en que en las nubes de los cielos el Hijo del Hombre es llevado delante del anciano de día, es decir, comienza el juicio investigador. Eso, la fecha exacta está en el periodo profético exacto, está en el capítulo que sigue, en el capítulo 8, versículo 14, el periodo importantísimo de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, muy bien, vamos a tratar de comenzar para poder avanzar. Como repito, voy a estar siguiendo el análisis a partir del conflicto de los siglos, el capítulo 29, el juicio investigador. Se nos dice allí: estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y las vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios el Padre. El salmista dice: antes que naciesen los montes y antes que formasen la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Él es el autor
de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Vamos a detenernos allí, ¿verdad? Ir obviamente analizando lo que la mensajera del Señor nos está señalando con claridad. Número uno, ella nos precisa, al introducirse a la escena del juicio descrita en el capítulo 7, que el primer, noten, esto es sumamente importante, el primer rasgo a destacar en esta gran verdad del juicio es la personalidad del Padre. Y esto es sumamente importante porque para poder comprender y para poder tener una comprensión correcta de el juicio investigador, yo debo comenzar teniendo una comprensión cabal de la personalidad del Padre. Y es muy importante que yo comprenda precisamente los temas relacionados con la personalidad del Padre. Aquí se nos presenta en este texto que el Padre es una persona y que tiene forma corporal. Una de las grandes verdades que los pioneros adventistas comenzaron a comprender, comenzaron a establecer y confirmar inmediatamente al comenzar el juicio investigador en el año de 1844. Lo primero que ellos comenzaron a precisar fue que el Padre era un ser personal. Esto es sumamente importante, hermano. Esto es sumamente importante porque esto está en relación con lo que ya está mencionado en este mismo capítulo 7, con respecto a la obra del cuerno pequeño. La descripción del poder del cuerno pequeño y lo que nos dice la profecía es que el cuerno pequeño iba a distorsionar, iba a ser un poder engañoso que iba a engañar a todo el mundo porque se iba a hacer pasar por Dios, según nos dice el libro de 2 Tesalonicenses. Iba a hacerse pasar por Dios, creerse Dios y hacerse pasar por Dios, y se sentaría en el mismo templo de Dios, es decir, dentro de la iglesia cristiana, porque puesto que la iglesia cristiana es la que está en la tierra, y este es un poder terrenal. Ahora bien, el papado, el anticristo, como lo menciona las escrituras, va a atentar contra la personalidad del Padre y del Hijo, y por lo tanto, esta verdad del juicio, que es la que viene a desenmascarar, la que viene a sentenciar al cuerno pequeño, como hemos visto, porque esa es la intención de la escena del juicio, que el dominio del juicio, el dominio del cuerno pequeño, el dominio del papado, termina cuando comienza la obra del juicio y cuando termine la obra del juicio. Cuando el Hijo del Hombre reciba el reino y le sea entonces retirado a este poder que dice ser el representante de Cristo en la tierra y que dice ser el Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. Entonces, el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores que está en el cielo, delante del Padre, que es el Hijo del Hombre, está recibiendo su reino, y cuando reciba su reino, entonces vendrá a deponer el poder de todas aquellas naciones que le hayan cedido su poder y autoridad al cuerno pequeño, al papado, al anticristo, al que se coloca en lugar de Cristo en la iglesia. Esa es la intención de todo el capítulo número 7. Ahora bien, volviendo a esto, se nos presenta la persona del anciano de días precisamente porque el énfasis de la profecía es querer dejar en claro muchos de los engaños del papado, de los cuales ya estudiamos anteriormente, cómo el papado, por medio de sus dogmas, por medio de sus doctrinas, ha distorsionado la personalidad del Padre y del Hijo, especialmente con la doctrina de la Trinidad, ya traída a referencia en este capítulo 7, cuando vimos que precisamente en el deseo de imponer esta creencia fue que el papado trató de obtener la supremacía total de las conciencias en relación a la doctrina de la Trinidad, y en relación, lo vamos a mencionar como lo mencionamos, que el papado, el cuerno pequeño, intentaría cambiar los tiempos y la ley, es decir, en relación con la santificación del falso día de reposo, que es el domingo. Sería sustituido el verdadero día de reposo bíblico, que es el que menciona el cuarto mandamiento en Éxodo capítulo 20, que nos indica el cuarto mandamiento del sábado, sería cambiado por el domingo.
este poder blasfemo y este poder anticristiano. Entonces, volviendo a la descripción, necesitaba hacer el énfasis aquí para que nosotros pudiésemos entender. Aquí se nos dice algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque el Padre, el anciano de día, que se nos presenta como un ser con una descripción física, un ser con una forma corporal, nos dice allí la mensajera del Señor, y esto es una frase sumamente significativa, que pudiéramos analizar, elegirla para un solo tema. Dice la mensajera del Señor que el Padre es el autor de todo ser y de toda ley. Y está hablando de forma específica del Padre. Esto es una frase sumamente tremenda porque el Padre es el autor de todos los demás seres del universo. De sus hijos por creación y de su único hijo engendrado desde la eternidad, que es precisamente el Hijo del Hombre, que llega en el año de 1844 en las nubes de los cielos, después, obviamente, de haber efectuado su primera venida, después de haber, durante 1800 años, haber tenido una intercesión en el santuario celestial, en el lugar santo. Ahora bien, aquí se nos menciona otra gran verdad que debemos mencionar claramente. Aquí se nos menciona que el trono, donde está el juez, donde está el Padre, está rodeado de millones y millares de santos ángeles, nos dice la mensajera del Señor. Ella dice, millares y millones de santos ángeles como ministros y testigos están presentes en este gran tribunal. Esos millones y millares de ángeles que sirven continuamente al Padre, que le acompañan desde la rebelión en el cielo por Lucifer y sus ángeles cuando fueron expulsados precisamente de las cortes celestiales, los ángeles fieles, estos que están aquí, millones y millares de millares, están allí delante de Dios. Y son los medios por los cuales el Padre está presente en todo el universo. Son un poder en el cielo, un poder celestial. Y precisamente por eso se le hace mención en esta sublime y augusta escena de la autoridad máxima del universo, la autoridad máxima del cielo, se presenta a los millares y millones de seres celestiales que también ocupan un puesto sumamente crucial en el plan de la salvación. Aunque siendo seres creados por el Señor, son los medios por los cuales el Señor dispensa a toda la creación sus bondades, su poder, y son sus representantes cuando son enviados, comisionados por la autoridad divina, y llevan el Espíritu Santo a todos los lugares de este mundo y de la creación en general. Ahora bien, sigo leyendo lo que menciona la mensajera del Señor. Y vi que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de día y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Daniel 7, 13 y 14. Y entonces ella menciona, la venida de Cristo, descrita aquí, no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de día en el cielo para recibir el dominio, la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Esta venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Ahora noten algo sumamente importante aquí, porque esto es sumamente poderoso. Aquí dice la mensajera del Señor que este hijo de hombre que es acercado ante el anciano de día en las nubes de los cielos es Cristo. Es el unigénito hijo de Dios, el único hijo de Dios engendrado. Ahora bien, es presentado que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como está en Apocalipsis capítulo 5. Ahora bien, dice allí que esta venida, es decir, el hecho de que el Hijo del Hombre viene con las nubes de los cielos y es presentado delante del Padre, no es la segunda venida.
sino que es que Él se presenta delante del Padre en el lugar santísimo, el santuario celestial, cuando llegó a su final el periodo de los 2300 años en el año de 1844. Esto es sumamente significativo porque esto confirma lo que habíamos mencionado en el estudio del capítulo 2 y que solamente podíamos mencionarlo hasta obviamente llegar a esta altura del estudio del capítulo 7. Noten por qué. En el estudio anterior del capítulo 2 habíamos mencionado que la roca, el impacto de la roca representaba la segunda venida de Cristo. Y generalmente se dice, no, la roca representa la segunda venida de Cristo. Y sencillamente se lo deja hasta allí. Pero cuando estudiamos minuciosamente la descripción de la roca en el capítulo 2, nos dimos cuenta que la descripción de la roca está hablando no solamente del acto en que es la segunda venida de Cristo, sino que se nos está hablando de la obra de Cristo, la obra final de Cristo en el santuario celestial, es decir, en el lugar santísimo, porque es una obra de juicio. Por eso decíamos que la roca era una figura de juicio. Esa roca y ese símbolo de la roca comienzan en el año de 1844, cuando la roca está en el monte de Sión. Después es cuando termina el juicio investigador, es que la roca es cortada. Y la roca entonces se precipita, es decir, cae del monte y cae sobre los pies de la imagen, desmenuzando, destruyendo por completo, pulverizando toda la imagen y todos los reinos. El capítulo 7 y la profecía del capítulo 7 nos viene a describir de una forma más exacta precisamente lo que ya venía hablándose en el capítulo 2. Esta venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos no es la segunda venida, sino es la venida de Cristo al santuario celestial, al lugar santísimo, delante del Padre para comenzar la obra del juicio investigador. Esto está en paralelo con el capítulo 2. Y por lo tanto el capítulo 2 debería ser entendido, específicamente el símbolo de la roca debería ser entendido a la luz de el capítulo 7 y a la luz, como vamos a estudiar posteriormente, en la profecía del capítulo 8 y capítulo 9. Ahora, esto es sumamente importante que nosotros entendamos y analicemos. Sigo con la lectura. Voy a retomar acá lo que nos dice la mensajera del Señor. Dice, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Aquí entonces se nos menciona que Cristo entra con sus santos ángeles en el año de 1844, el 22 de octubre, para iniciar el juicio investigador, que es su última fase de su intercesión. Ya durante 1800 años él había estado intercediendo en el lugar santo, el santuario celestial. Desde su ascensión al cielo y desde su inauguración como sumo sacerdote, él había, en el día del Pentecostés, él había comenzado su obra de sacerdote, pero en el lugar santo, como se lo ve en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En el año 1844, entonces, él pasa al lugar santísimo, el santuario celestial, y comienza la obra del juicio y de expiación final. Dice acá, en relación con esto de expiación final, en el rito típico, nos dice la mensajera, en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Y aquí viene la confirmación de la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Primera de Pedro 4:17. Noten lo importante de esta declaración. Ella está mencionando que el juicio investigador que comenzó en el año de 1844, que es la mención que se hace en este capítulo 7, es un juicio en el cual solamente la casa de Dios, es decir, la iglesia de Dios, está siendo juzgada. Los impíos van a ser
juzgado en fecha posterior. ¿A qué fecha posterior se refiere? Al juicio que va a comenzar durante los 1000 años después de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga a buscar a los santos del reino que están siendo determinados en esta parte del juicio. En el juicio investigador se determinan quiénes son dignos de encontrar la resurrección. Cuando venga Cristo en su segunda venida, son resucitados todos los santos del reino y son llevados para iniciar el juicio de los impíos o de aquellos que se perdieron. Es lo que enseña la Escritura con toda claridad que nosotros debemos comprender, puesto que estas verdades con respecto a estos temas han sido completamente distorsionadas en estos tiempos. Ahora bien, avancemos por la premura, obviamente por lo corto del tiempo, necesito avanzar y no puedo profundizar en muchos de los temas o muchos de los puntos que pues sería importante analizarlo, pero por asunto del tiempo, para poder abarcar todo el tema, necesitamos ir un poco más rápido. Ella nos dice, estoy leyendo en el orden en que ella está presentando las ideas en el capítulo del conflicto de los siglos. Ella dice, pero ella pasa a otro punto, dice, los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. San Juan, describiendo la misma escena en Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. Noten lo que nos está diciendo aquí. Algo sumamente importante, porque aquí es donde nosotros vamos a comenzar a ver lo que la Biblia nos enseña acerca del orden del juicio. Se nos mencionan los libros. Se nos menciona que en el libro de Apocalipsis se nos menciona específicamente acerca de un libro que se llama el libro de la vida, donde están consignados, o sea, están escritos los nombres de todos aquellos que hayan de ser hallados dignos de recibir el reino. Y que nos dice Apocalipsis 20:12 que los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Porque el libro de la vida no es el único libro, obviamente, que está escrito en los cielos, porque dice, fueron abiertos libros. Es decir, en plural. No solamente un solo libro, que es el libro de la vida, sino que fueron abiertos libros, varios libros. Es decir, obviamente el libro de la vida constituye uno de esos libros. Sigamos leyendo, dice, el libro de la vida, hablando específicamente de este libro, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Daniel vislumbra un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12:1. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿qué es lo que se nos está mencionando aquí? Esto es sumamente importante entenderlo. Generalmente se lo menciona, pero de una manera muy sencilla, sin reflexión. Pero aquí es donde vemos el orden del juicio, de la forma en cómo se está llevando a cabo el juicio. ¿Por qué? Nos dice aquí en la Escritura, y nos confirma el Espíritu de Profecía, que hay en ese libro de la vida, están escritos los nombres de todos aquellos que alguna vez han entrado en el servicio de Dios. Es decir, todos aquellos que han profesado ser adoradores del Dios verdadero. Es decir, esto incluye a todos los que han existido desde el comienzo del mundo, que han profesado servir a Dios. Es decir, esto incluye la época de los patriarcas, es decir, desde Adán, o mejor dicho, desde Abel, obviamente desde Adán, que fue su padre, pero Abel fue el primero que murió en la fe. Desde Adán, desde el tiempo de Adán,
toda la era patriarcal antes del diluvio, la era patriarcal que vino posterior al diluvio, donde estuvo Abraham, Isaac y Jacob, y el surgimiento del pueblo judío en el tiempo del Éxodo, el pueblo judío, perdón, el pueblo de Israel, eh, toda la era de la iglesia de Israel, es decir, la iglesia israelita, la iglesia del pueblo de Israel, después la división, todos esos que han profesado durante todas las edades entrar en el servicio de Dios, fueron escritos en el libro. Ahora, nos dice la escritura que solamente, o sea, lo crucial del libro de la vida es que los que reciban la vida eterna van a ser los que sean hallados en el libro. Su nombre haya sido hallado en el libro, escrito en el libro de la vida, y que solamente podrán entrar a la ciudad celestial solamente aquellos que hayan sido escritos en el libro de la vida. Ahora, sigamos avanzando para poder precisar con mayor claridad. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres de mí mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías 13:14. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra tierna de compasión, están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. El salmista dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Salmo 56:8. Entonces aquí tenemos que se nos menciona que hay un libro de memoria donde están consignadas todas las obras de misericordia, las obras buenas, las obras de obediencia de aquellos que están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida tiene los nombres, el libro de memoria tiene las obras de victoria sobre el pecado, todos los actos abnegados, todos los actos en armonía con la ley de Dios, en armonía con la voluntad de Dios, con el Espíritu de Cristo, cuando Cristo se manifestó en la vida de todos estos que han sido escritos en el libro de la vida, y produjo en ellos obras que han sido consignadas, como dice ella, inmortalizadas en este registro celestial. Ella sigue diciendo en el siguiente párrafo: hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, puesto que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14, que dice claramente que no solamente las obras buenas son las que van a ser analizadas en el juicio, sino que también van a ser las obras malas. Por lo tanto, hay un registro del pecado en el cielo, es decir, hay un libro donde están registrados los pecados. Y entonces dice acá: de toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36 y 37. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a la luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones, según 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. He aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Isaías 65, 6 y 7. Entonces es claro que las escrituras muestra claramente que hay un registro de los pecados de los seres humanos. Ese registro se conoce como el libro de pecado, el libro donde se registra el pecado. Y allí obviamente pues está registrado con toda fidelidad ante la presencia de nuestro Dios. Sigo en la lectura y dice así: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto.
con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Entonces aquí vemos que el registro en estos libros es infalible. Y aquí es donde entra parte de la obra de los ángeles, que son millones de millones, que rodean el trono de Dios, que ellos son los testigos y los que registran estos actos en estos registros celestiales o libros celestiales. Sigue diciendo la mensajera del Señor: la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Salomón dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del deber humano, puesto que Dios traerá toda obra a juicio. Eclesiastés 12, 13 y 14. Y el apóstol Santiago amonesta a sus hermanos diciéndoles: así hablad, pues, y así obrad como hombres que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2, 12. Entonces es sumamente claro que la ley de Dios va a ser la norma suprema en el juicio de Dios. Y esto es sumamente importante porque la doctrina del juicio investigador, la doctrina del juicio de Dios, nos señala la ley de Dios como estando vigente. Esta es una de las grandes verdades relacionadas con el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué razón? Por lo mismo que hemos mencionado en el capítulo 7 del libro de Daniel. El cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos y la ley. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. En el juicio, la ley de Dios es vindicada. La ley de Dios escrita con su dedo, no mutilada ni modificada por hombres, finitos pecadores y anticristianos. La ley eterna de Dios está siendo vindicada en el juicio porque es la norma suprema del juicio que se le está haciendo a todos aquellos que profesaron entrar alguna vez al servicio de Dios y ahora están siendo juzgados. Ahora, a manera de precisión para volver a este punto, ¿quiénes entonces están siendo juzgados? Todos aquellos que han entrado alguna vez en el servicio de Dios. Esto incluye al pueblo antiguo de Israel, obviamente a muchísimos paganos que durante las edades oscuras, las edades del pasado, las edades antiguas, fueron fieles a Dios y a los dictados de su conciencia en todas las naciones de la tierra, pero específicamente están presentes en el juicio los nombres del pueblo de Dios, porque fueron los que profesaron alguna vez servir a Dios, de la iglesia de Israel, después de la iglesia judía, después de la desaparición de las 10 tribus del norte del Israel y de la división entre Israel y Judá, de la nación judía, de la nación después de volver a su tierra después de los 70 años en Babilonia, y de la iglesia en el tiempo de Cristo, de la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, de la iglesia cristiana apóstata, del papado, de la iglesia católica romana y todas las iglesias católicas, como se llaman, occidental, griega, ortodoxa, etcétera, etcétera, de las iglesias protestantes que surgieron en el tiempo de la Reforma en el siglo XVI, todas las iglesias, demás iglesias cristianas que han surgido y hasta las iglesias de nuestro tiempo que surgió en 1844, la iglesia adventista del séptimo día. Todo eso se incluye en este registro del libro de la vida. Ahora bien, sigamos entonces con estos precisiones acerca del juicio. Ella sigue diciendo, leo: los que en el juicio sean tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos. Jesús dijo: los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Lucas 20, 35 y 36. Y además declara que los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida. Juan 5, 29. Los justos ya muertos no serán resucitados más que después del juicio, en el cual habrán sido juzgados dignos de la resurrección de vida. No estarán pues presentes en persona ante el tribunal cuando sus registros sean examinados y sus causas sean falladas.
Entonces esto es sumamente importante porque el juicio, la obra del juicio, va a determinar, como dice Jesús, que aquellos que profesaron el nombre de Cristo a lo largo de las edades sean dignos de alcanzar la resurrección. Es decir, van a ser examinados. Y esa obra de examen, de investigación, se realiza en la escena del juicio investigador que está en Daniel capítulo 7. Solamente aquellos entonces que sean hallados dignos serán entonces los que serán resucitados. Por lo tanto, estas personas que están ahora en su tumba esperando la resurrección, no estarán presentes en persona. Y esto quiero que quede bastante claro. No están presentes en persona cuando su caso sea analizado. Su caso es analizado, hermano, porque su carácter es analizado en los registros celestiales. El registro de su carácter es analizado en los registros celestiales y ellos están siendo juzgados espiritualmente, porque están siendo examinados sus caracteres. El aliento de vida, que es el carácter del hombre, que cuando la persona muere vuelve a Dios, que fue el que lo dio, la persona vuelve al polvo, el cuerpo vuelve al polvo, la persona es depositada en el sepulcro esperando el día de la resurrección, pero el aliento de vida, el espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, que es el carácter del hombre, si ha sido santificado, vuelve a Dios que lo dio. Y a través de los registros celestiales está presente de forma espiritual, pero no en persona. No están presentes en persona porque está en su tumba hasta la resurrección. Esto es muy importante entenderlo y analizarlo. Ahora, sigo adelante con la lectura para que podamos avanzar. Jesús aparecerá como abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Porque no entró Cristo en el lugar santo hecho de mano, que es mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Por lo cual también puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 9:24 y capítulo 7, Hebreos 7:25. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Aquí donde empezamos a entrar al meollo del asunto. Aquí se nos dice que a medida que los libros de memoria se van abriendo, el juicio comienza y van siendo examinados los casos de todos los que han pertenecido alguna vez al servicio de Dios. Se comienza el juicio con los primeros que vivieron en la tierra. Y así se va analizando generación tras generación hasta alcanzar a los que están vivos en esta época y en especial a los que estén vivos cuando llegue el fin del juicio investigador. Entonces notemos eso. Se nos habla entonces de dos fases del juicio investigador. El juicio de los muertos y el juicio de los vivos. En el año de 1844 comenzaron a ser examinados los casos de los primeros que vivieron sobre la tierra. Es decir, del primero que murió en la fe, que fue ¿quién? Que según el registro bíblico fue Abel. Obviamente posteriormente vendría Adán, Eva y todos los que profesaron entrar en el servicio de Dios. Eso incluye inclusive originalmente al mismo Caín, que posteriormente recibe la maldición de Dios, recibe una marca pero fue posterior porque recordemos que él se levanta contra su hermano precisamente porque estaba haciendo un sacrificio a Dios. Es decir, que Caín era parte de aquellos que profesaban servir a Dios. Noten, eso es importante, es interesante porque él mata a Abel y eso fue lo que
señaló su destino eterno en el sentido de que se apartó por completo de Dios y Dios puso sobre él una señal. Obviamente una historia que tipifica a la generación final en el momento del cierre del juicio investigador. La primera historia que comienza el juicio investigador es un tipo de la historia del final del juicio investigador y lo vamos a precisar más adelante. Entonces, notemos, esto es importante entenderlo. Dos fases entonces del juicio investigador.